solo unos días se conocía con mayores detalles, porque así su familia lo decidió en la persona de Pamela Suet, una de sus hijas, la situación del reconocido comunicador y profesor de locución José Guillermo Suet, que a raíz de un accidente el pasado año, a finales del pasado año, había quedado tetrapléjico, hecho que aún le mantiene en cama y que al parecer podría recibir tratamientos en una clínica especializada en estos traumas en Barcelona, España. A propósito de este caso y de otro que siempre conocemos de accidentes lamentables, casi todo va asociado a accidentes. Conocí recientemente un niño, un adolescente, en Semana Santa, que se lanzó a una piscina, estaba con un grupo de amigos y parece que no hizo una salida rápida en la piscina porque tenía agua y realmente se golpeó la cabeza y ha terminado también en una situación bastante calamitosa, con la paralización de casi todo el cuerpo. Para hablar de este tema, para ver los conceptos, para ver qué es una condición tetrapléjica o de otra naturaleza, me place muchísimo conversar esta tarde con el doctor José Papaterra, quien es neurocirujano especializado en el Hospital Universitario de la ciudad de Viena, Austria. Doctor, gracias mil por acompañarnos. Roberto, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Ya, me gustaría comenzar por los conceptos. Cuadrapléjico, tetrapléjico, ¿qué engloba eso? Tetra es de 3, cuadrapléjico quizás de 4, quizás es un análisis mío muy superficial para usted, que es el doctor y la voz autorizada. ¿De qué se trata? Tanto tetrapléjico como cuadrapléjico es lo mismo, porque son las 4 extremidades. Y esto sucede, plegia significa parálisis total. Cuando hay un daño a nivel cervical, entonces se interesan las 4 extremidades, es decir, los miembros superiores y los miembros inferiores. En el caso de que solamente sean de la cintura hacia abajo, sería una paraplegia, que serían 2 miembros los miembros inferiores los que estarían afectados. Ya. Le puse 2 ejemplos que conozco y otros más, pero que han conllevado a una condición de esta naturaleza. Tanto el profesor José Guillermo Suet, que cayó de una escalera, este niño que se lanza a una piscina y se golpea en la cabeza, siempre la condición de una tetraplegia o de otra naturaleza es por un golpe, por un accidente que uno tiene que le afecta la médula. ¿Es la médula ósea lo que se afecta? ¿Por qué este trauma en el cuerpo del ser humano? Bien, vamos a empezar de que el movimiento del cuerpo viene a través del cerebro, de las zonas motoras del cerebro. Hay una zona motora y una zona sensitiva. Estos impulsos eléctricos bajan del cerebro a la médula espinal. La médula espinal en el adulto termina a nivel de la vértebra lumbar L1, y a partir de ahí ya no hay médula espinal, sino lo que hay es el saco nodal, que da la inervación a las piernas. Cuando aparece una cuadriplegia o una tetraplegia, significa que ha sido cortado, es como si cortáramos los cables que llevan la información motora a los miembros superiores y a los miembros inferiores. Siempre que hay una tetraplegia, hay un daño a nivel cervical. Ahora bien, la pregunta es que ¿por qué aparece la tetraplegia? La tetraplegia aparece cuando cortamos esos cables, sea de forma completa o incompleta. Ahora, no solamente aparece una tetraplegia por un trauma, como en los casos que usted me mencionó, aparece una tetraplegia también cuando hay un tumor a nivel cervical.
La diferencia entre la tetraplegia del tumor cervical y la tetraplegia post-trauma es la rapidez con que aparece. El tumor cervical que va a ir produciendo una tetraplegia gradual, una pérdida de la fuerza gradual. Sin embargo, el trauma cervical que va a producir una tetraplegia inmediata. Ya. Y eso, bueno, en el caso del tumor cervical, porque va presionando, imagino, ¿no? Y eso va la médula espinal y va reduciendo las capacidades motoras tanto de las superiores como de las inferiores. Yo aprendiendo de usted aquí, doctor. Ahora, dígame algo, ¿tiene cura esto? Porque es tan dramático. Conozco personas que han tenido un accidente, el profesor Barnista, por ejemplo, que tuvo un accidente siendo muy joven, ya es una persona adulta, y ha hecho su vida. Por supuesto, una silla de ruedas, pero ha hecho su vida. ¿Hay manera de revertir esta condición de tetraplegia o de otra naturaleza? Depende del tipo de lesión, primero. Si es una lesión tumoral, se opera a tiempo, puede sacar la lesión completa, eso se revierte casi completamente. En el caso de una lesión traumática, si se produjo un corte a nivel de la médula espinal, la recuperación es imposible. Pero si la lesión es incompleta y no se produjo un corte a nivel de la médula espinal y logramos operar al paciente, como le dije fuera de cámara, en las primeras 24 horas de oro, podemos recuperar gran parte del movimiento de ese paciente. Ya, cuando usted me dice que se puede operar en las 24 horas de oro, que hay para la neurocirugía y para pacientes con este tipo de accidentes, no estamos hablando de los que tienen un tumor, sino de los que se accidenten y le afecta la médula espinal, la médula ósea. ¿En qué consiste esa operación? ¿A nivel de qué lugar se hace? Para que la gente tenga una idea. ¿Es a nivel cervical, a nivel lumbar? ¿Es donde se produce la fractura? Regularmente, para que haya una tetraplegia, tiene que ser un nivel cervical, sobre todo cervical alto. La cirugía se hace a ese nivel, a nivel donde se produce el trauma. Si hay una fractura o una luxación. Una luxación es cuando una vértebra se sale de su sitio y comprime el tejido nervioso. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es cortar parte de la vértebra, recolocarla, si lo amerita, poner barras y tornillos a este nivel, y ahí podríamos esperar una recuperación favorable para el paciente. Ya, doctor, siempre me habían dicho, bueno, yo primero soy hipocondriaco, ya usted me está hablando de tornillos y de cosas en la cervical y ya a mí me duele todo. Pero bueno, yo tengo mi hernia cervical, tengo hernia lumbar, todos los dolores habidos y por haber, todas las cosas que le pasan a las personas mayores. Pero siempre me han recomendado, desde personas adultas hasta doctores, no te toques allá atrás. No te toques la columna, no te metas con eso, haz ejercicio, haz yoga. Es realmente así tan delicado, es como para cogerle pánico y decir, no me opero. No estoy hablando de un accidente de esta naturaleza, o sea, de los que hemos conocido, que son accidentes y hay que correr de urgencia y operar en las 24 horas. Digo, por estos traumas que uno va teniendo. Bien, yo particularmente tengo un principio muy claro a la hora de indicar una cirugía. El principio es el siguiente: se opera cuando hay necesidad de operar. Cuando hay necesidad de operar en una hernia, hay necesidad de operar cuando el dolor no se controla con ningún medicamento ni con ningún método no quirúrgico. Entiéndase, terapia física, cualquier tipo de tratamiento que no sea quirúrgico. Si el dolor no se puede controlar con estas técnicas, entonces la cirugía está indicada si la calidad de vida del paciente está comprometida, si no le permite trabajar. Ahora bien, hay unas indicaciones que son absolutas para operar una hernia discal. ¿Cuáles son estas indicaciones? Primero, que hay una pérdida de la movilidad progresiva del miembro, que está asociado al nivel de donde está esa hernia. Segundo, que hay una distinción de esfínteres, es decir, que el paciente ya no puede orinar ni puede evacuar, controlándolo él, sino que se le salgan.
Entonces, en estos dos casos es obligatoria la cirugía. ¿Qué pasa? La neurocirugía de hace 60 años para acá no era lo mismo que es ahora. En los últimos, después de la década del 90, la neurocirugía ha dado un avance sustancial. Lo que antes yo hacía una hernia discal en los años 80 y tenía el paciente que durar 7 días internos, yo hago una hernia discal hoy en la mañana y en la tardecita el paciente se puede ir a la casa. Hay técnicas microquirúrgicas que te permiten ser lo menos invasivo posible. O sea, la cirugía de hernia discal está indicada, tiene sus criterios absolutos y relativos para hacer la cirugía. Si esos criterios se cumplen, debe de hacerse porque la calidad de vida del paciente se pone, se pierde la calidad de vida del paciente y el paciente deja de ser funcional por un problema que tiene una solución satisfactoria. Ya. Doctor, tenemos en nuestro país estadísticas de personas en estas condiciones de parapléjico, cuadrapléjico, tetrapléjico. ¿Se llevan esas estadísticas? Lamentablemente no. Lamentablemente en República Dominicana no se llevan estadísticas. Qué pena. Bueno, ya lo hemos visto en casos más recientes en estos días, lamentables, en hospitales maternos, etcétera.